contenidos generales de la Ley General de Sociedades. Ahora vamos a empezar a analizar los tipos societarios. Vamos a clasificar a las sociedades aquí por la forma de representar el capital social: sociedades de parte de interés, sociedades por cuota y sociedades por acciones. Las sociedades por parte de interés son la sociedad colectiva, la sociedad comunitaria simple y la sociedad capital industria. Las sociedades por cuota son las sociedades de responsabilidad limitada. Las sociedades por acciones, la sociedad anónima, la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria y la sociedad en comandita por acciones. De todas maneras, este orden de presentación es el orden en que va exponiendo la Ley General de Sociedades estos diferentes tipos societarios. El primer tipo es la sociedad colectiva. ¿Cómo la caracteriza la ley? Dice que los socios contraen responsabilidad, tanto subsidiaria como ilimitada, y finalmente solidaria por las obligaciones sociales. Entonces, responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. Como ustedes pueden advertir, no es una sociedad muy popular, porque todos los socios están arriesgando su propio patrimonio personal por las deudas de la sociedad. Con respecto a la denominación de la sociedad, o sea, por decirle el nombre de la sociedad, las palabras usadas para la denominación deben contener las palabras sociedad colectiva. O sea, dentro de la denominación debe estar incluida las palabras sociedad colectiva o su abreviatura. Se actúa bajo una razón social. La razón social es un caso especial de denominación donde figura el nombre de uno, alguno o todos los socios. O sea, está formada la denominación con los nombres de los socios. Entonces, la razón social es una denominación que contiene el nombre de socios. En ese caso, si no figuran en la razón social el nombre de todos los socios, debe contener el aditamiento de y compañía. Con respecto al capital, ya dijimos que es en partes de interés. Perdón, ¿están viendo el cambio de diapositivas? Sí, profesor. Ah, perfecto. Bien. Bueno, con respecto a la administración, el contrato regulará quién es el administrador. Y en ese caso no hace falta que sea un socio, puede ser un tercero, no socio. En caso de que el contrato no diga nada, entonces cualquier de los socios es administrador en forma indistinta. También puede haber administración plural, o sea que exija la actuación de dos más socios, ya sea esta puede ser conjunta, o sea que tienen que actuar conjuntamente los socios, o indistinta, que puede actuar cualquiera en forma indistinta. Las resoluciones sociales se adoptan por reunión o asamblea de socios, y las decisiones siempre se toman por mayoría, pero aclaramos que en materia societaria la mayoría debe entenderse no mayoría de cabezas o personas, sino mayoría de capital. Las decisiones se toman por mayoría, aclarando nuevamente que esas mayorías son de capital. Sin embargo, si lo que queremos decidir es la modificación del contrato que une a los socios, esa decisión, salvo que se pacte lo contrario, requiere unanimidad, o sea, el acuerdo de todos los socios. Recuerden que la sociedad colectiva es el tipo paradigmático de la sociedad personalista, donde lo que importa fundamentalmente es la persona de los socios. Por eso esta regulación con el régimen de la unanimidad para modificar el contrato social. La sociedad en comandita simple, bueno, ya es una sociedad de tipo con socios de las con dos clases de responsabilidades bien diferenciadas. Tenemos él o los socios comanditados responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva, o sea, como ya acabamos de ver, socios con responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada por las deudas sociales.
Y también él o los socios comandatarios responden solo con el capital que se obliguen a aportar. Entonces, la primera categoría, socios comanditados, tienen su responsabilidad ilimitada. Y la segunda categoría, socios comandatarios, tienen su responsabilidad limitada al aporte que se obligan a favor de la sociedad. Por lo menos tiene que haber un socio de cada tipo societario, de cada tipo, uno comanditado y otro comanditario. Con respecto a la denominación, debe integrarse con las palabras sociedad, comandita simple o abreviatura. Aquí hay que tener especialmente cuidado si actúa bajo una razón social, porque en este caso solo puede estar integrado por socios comanditados, ¿no? La razón social. Si un socio comanditario integra la razón social, va a responder igual que los socios comanditados. Esto es para evitar confusiones a las personas que contraten la sociedad. Si es un socio comanditario, o sea, aquel que limita su responsabilidad, no puede, eh, figurar en la razón social. El capital, igual que en el caso anterior, son parte de interés, pero aquí hay una gran limitación para el socio comanditario, aquí en que se limita su responsabilidad, en que su obligación de aportar solamente puede consistir en obligaciones de dar, no puede comprometerse a un hacer. La administración y representación es ejercida por socios comanditados o terceros, y se va a aplicar sobre la misma regla que ya vimos para sociedades colectivas. En particular, el socio comanditario no puede ser administrador. Recuerden que el socio comanditario no se juega su pellejo, porque él limita su responsabilidad al aporte. En cambio, el otro socio sí, porque él va a responder en forma ilimitada por las deudas sociales. Entonces, teniendo en cuenta esta particular forma de constitución de la sociedad comandita simple, la ley prohíbe al socio comanditario que sea administrador. Si el socio comanditario se inmiscuye en la administración, será responsable por los actos en que se inmiscuyó. Si lo hace en forma habitual, será responsable ya por todos los actos. Las resoluciones sociales se aplican las mismas reglas de la sociedad colectiva. La ley aclara especialmente que los socios comunitarios tienen voto en la consideración de los estados contables para la designación del administrador. La sociedad de capital e industria también tiene dos categorías de socios con su responsabilidad diferente. Él o los socios capitalistas responden por resultar de las obligaciones sociales como el socio de la sociedad colectiva. Entonces, el socio capitalista, aquel que se obliga a aportar capital, o sea, bienes, dinero u otros bienes, va a responder igual que el socio de la sociedad colectiva, o sea, responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria. Y quienes aporten exclusivamente su industria, o sea, quiere decir, aportan solamente su trabajo personal, van a responder hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. Entonces, el socio capitalista responde en forma ilimitada, el socio industrial, que es aquel que aporta sus prestaciones a trabajos personales, va a responder hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas, o sea, tiene una responsabilidad limitada. Con respecto a la denominación, la ley exige que en la misma estén incluidas las palabras que identifican al tipo societario, sea sociedad de capital industria o su abreviatura. Si actúa bajo una razón social, el que no puede figurar es el socio industrial. Bueno, respecto a las partes de interés, al capital, integrado por parte de interés, pero aquí está claro que el socio capitalista aporta obligaciones de dar y el socio industrial una obligación de hacer. Respecto a la administración, la ley dice que solamente la puede ejercer cualquier socio, aunque sea el propio socio industrial. No aclara que puedan ser administradores terceras personas, no socias. Algunos autores interpretan que eso es una prohibición para terceras personas sean administradores en este tipo societario, aunque otros sostienen lo contrario. Cuanto a relaciones sociales, se adoptan
Las mismas normas las sociedad en comandita simple. Ahora bien, si el contrato no prevé cómo se computa la parte del socio industrial, entonces se va a tomar su participación como la del capitalista con menor aporte. La sociedad responsable limitada, este es uno de los tipos más conocidos, y porque los socios limitan su responsabilidad al aporte. El capital se divide en cuotas, los socios limitan su responsabilidad a la integración de las cuotas que suscriban o adquieren, y en este es el único tipo societario donde van a encontrar una limitación máxima de socios, que es de 50. Capital dividido en cuotas, socios limitan su responsabilidad a la integración de las cuotas que suscriban o quieren, y el número de socios no puede exceder el 50. La denominación social puede incluir el nombre de uno o más socios. En este caso no hay problema que figure uno o algunos, porque todos los socios tienen responsabilidad limitada. Lo que sí exige la ley es que tengan las palabras que identifican al tipo societario, sociedad de responsabilidad limitada, la abreviatura o la sigla SRL. El capital se denomina cuota. Las cuotas tienen igual valor, es el peso 10 o sus múltiplos. El capital debe suscribirse, o sea, el socio se obliga, eso es la suscripción, íntegramente en el acto de la Constitución, pero los aportes en dinero pueden integrarse en un 25% en el momento inicial o la celebración del contrato y completarse el resto en un plazo máximo de 2 años. Si es un aporte en especie, o sea, un aporte que no sea dinero, debe integrarse totalmente. Por ejemplo, que el socio se obligue a entregar un automotor. Y acá hay una cosa central, importante en la SRL. Si bien yo limito mi responsabilidad al capital que suscribo, o sea, si yo me obligué a poner 100 pesos, mi responsabilidad es de 100 pesos. Sin embargo, yo garantizo la integración de los aportes, no solamente los míos, sino de los otros socios. Si hay un consocio que, por ejemplo, tiene que poner 50 y no los puse, a pesar que yo puse mis 100 pesos, yo voy a ser responsable por esos 50 pesos que mi consocio no integró. La administración corresponde a uno o más gerentes, sean socios o no lo sean, designados por tiempo determinado o indeterminado en el contrato constitutivo o con posterioridad. También la ley prevé que se puedan designarse suplentes para el caso de vacancias. Cuanto a las resoluciones sociales, cada cuota da derecho a un voto y las decisiones se adoptan por mayoría, ustedes ya saben, mayoría de capital. El caso que hay que tener cuidado es que la modificación contractual, acá ya se aparta la ley de la regla de la unanimidad que habíamos visto para las sociedades colectivas que se aplican también en los otros dos contratos. En este caso, el contrato establecerá la mayoría para su modificación que en ningún caso puede ser inferior a más de la mitad del capital social. Si el contrato no dice nada, entonces se requiere el voto de las 3/4 partes del capital social. Pero sin embargo, la ley aclara, y en esto se nota un poco el tipo mixto, que aunque un socio tenga por él solo todos los votos necesarios para la modificación social, siempre va a ser necesario el voto de otros socios. Pongamos un ejemplo, capital de 100 cuotas, un socio tiene 90 cuotas, o sea, él solo tendría más las 3/4 partes, el otro tiene 10 y el tercero tiene, perdón, el otro tiene 5 y el tercer socio tiene 5. Por más que él tenga 90, él siempre va a necesitar la conformidad de uno de sus otros dos consocios para modificar el contrato. La sociedad anónima es el tipo paradigmático de la sociedad capitalista, pensada para acumular grandes capitales. El capital se representa por acciones, donde la acción es un título que por lo menos está previsto para que circule, y los socios van a limitar su responsabilidad a la integración de las acciones que suscribieron. Cuanto a la denominación, puede incluir el nombre de una o más personas de existencia visible, o persona humana, y debe contener la expresión de sociedad anónima, su abreviatura o la sigla SA. Y en el caso que sea sociedad anónima unipersonal,
Eh, no sé si dejaron de ver la transparencia o me pasó a mí nomás. No, sí lo estamos viendo, profe. Bien, a mí se me cambió la pantalla nomás. Bueno, sigo viendo. El capital está integrado por acción. La acción es una parte del capital que tienen que tener igual valor, aunque pueden ser de diferentes tipos, que pueden otorgar diferentes clases de derechos. Y lo importante de la acción es que es un título que representa el capital y ese título está pensado para circular. Para circular, y de ahí venía el nombre de la sociedad anónima, pues en realidad quién era el accionista, la persona que poseía las acciones y lo sabíamos en el momento que iba a la asamblea. Sin embargo, hoy no hay acciones al portador, todas las acciones son nominativas. Nominativas quiere decir que conta el nombre del accionista y no endosables no endosables quiere decir que no se puede transmitir como por un medio de endoso, como el endoso del cheque. El capital debe suscribirse íntegramente en el momento de la constitución de la sociedad, pero se puede diferir las obligaciones dinerarias en hasta un 75% en un plazo de 2 años. Si hay aporte no dinerario en especie, debe integrarse totalmente. Sin embargo, este es el único tipo societario que tiene capital mínimo. La ley establece que el monto actual, aunque está bastante desactualizado, de 100.000 pesos, pero periódicamente el Poder Ejecutivo puede actualizar este valor. La última vez que hizo uso de esta actualización fue en 2012, donde fijó este monto de 100.000 pesos. En 2012 era una suma importante, hoy no lo es tanto. La administración está a cargo de un directorio, integrado por uno o más directores, y hay sociedades, que son las sociedades del artículo 299, que tienen que tener un número mínimo de 3 directores. Las resoluciones sociales se adoptan por asamblea de accionistas, que hay de 2 tipos, ordinarias o extraordinarias, y cada asamblea tiene diferentes temas que pueden tratar, eh, sin perjuicio de no tratar extensamente estos temas, que tiene una regulación bastante importante de la ley de sociedades. Digo que la asamblea ordinaria es la que trata normalmente la gestión ordinaria de la sociedad, y la asamblea extraordinaria la que trata temas extraordinarios, como por ejemplo la modificación del estatuto. Eh, cada tipo de asamblea tiene diferentes regímenes de mayoría y de quórum para funcionar, siendo más exigentes para la asamblea extraordinaria. Y aquí tiene que estar presente un órgano de fiscalización, que ese órgano normalmente no está presente en los otros tipos societarios, donde la fiscalización en principio está en cargo de los propios socios. Y en este caso está integrado por una sindicatura, que es un órgano profesional integrado por abogados contadores, o un consejo de vigilancia, que es un órgano integrado por accionistas. Ya saben ustedes que la sociedad unipersonal, conforme a la Ley General de Sociedades, solamente puede constituirse como sociedad anónima. Con respecto a esto, se aplican las mismas reglas de sociedad anónima con las siguientes particularidades. Primero, que una sociedad unipersonal no puede ser constituida por otra sociedad unipersonal. O sea, una SAU no puede constituir otra SAU. El capital debe integrarse íntegramente al momento de la suscripción, aunque sean obligaciones dinerarias. Ustedes vieron que las sociedades anónimas comunes, por decirlo de alguna manera, que no son unipersonales, las obligaciones dinerarias se pueden diferir su integración con la integración mínima del 25% hasta 2 años. En las sociedades, en la SAU, no se puede. Hay que poner todo el capital en el momento de la suscripción. Ahí, en cuanto a la denominación, además de sociedad anónima, debe decir la palabra unipersonal también. Estas sociedades son de fiscalización estatal permanente, hasta incluida en el artículo 299 de la ley, aunque sin embargo, la ley permite que tengan un solo director y un solo síndico, porque las otras sociedades unipersonales deben tener 3 directores y 3 síndicos como mínimo.
La sociedad estatal, la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, o SAPEM, son sociedades anónimas cuando el Estado nacional, los estados provinciales, municipios o todos los entes estatales poseen en forma individual o conjunta el capital que representa al menos el 51% de las acciones y tiene los votos suficientes para prevalecer en asamblea ordinaria y extraordinaria. Se aplican las normas que ya vimos de sociedades anónimas, sin embargo, hay que tener presente algunas particularidades de esta SAPEM, y que se debe garantizar la minoría del capital privado, participación en el directorio, y por lo menos un síndico cuando tiene el 20% del capital. Aquí en Tucumán les puedo mencionar dos casos de SAPEM. Una es Canal 10, que es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, integrado por la provincia de Tucumán y la Universidad Nacional de Tucumán. Y también tenemos otra SAPEM conocida, que es la SAT, la Sociedad Aguas del Tucumán, donde la mayoría del capital está en manos de la provincia de Tucumán. La asociación comandita por acciones, él o los socios comanditados responden por obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva, y él los socios comandatarios limitan su responsabilidad al capital que suscriben. Pero la diferencia de esta sociedad con la sociedad comunitaria simple es que el aporte del socio comunitario se representa en acciones. O sea, lo que pone el socio comanditado es en parte de interés, y el aporte del socio comanditario es acciones. Bueno, la admisión social debe tener las palabras sociedad comandita por acciones, o sea, abreviatura. Si actúa bajo su razón social, no debe contener, no debe figurar el socio comanditario. Se aplican las normas de sociedad anónima, salvo las modificaciones especiales que contiene esta sesión. La administración puede ser unipersonal y siempre ejercida por socio comunitario o tercero. Y las reuniones sociales, aquí en una particularidad, se tienen que hacer por asambleas con las mismas reglas de las sociedades anónimas, pero las partes de interés de los socios comanditados se lo va a dividir en fracciones que tengan el mismo valor que las acciones de los socios comanditarios para contar tanto el quórum como los votos en las asambleas. Bueno, esos son los tipos societarios que prevé la ley de sociedades. Sin embargo, no son las únicas sociedades. Hay otras sociedades contenidas en otras leyes. Acá le mencionamos dos. La ley de la pequeña y mediana empresa, 24.467, creó el tipo societario, Sociedad de Garantía Recíproca, o SGR, que la verdad que no ha tenido mucho predicamento, con unas sociedades pensadas para otorgar garantía a las pymes, ¿no? Para que puedan conseguir acceso al crédito. Y la ley de apoyo al capital emprendedor, que es una ley 27.349 del año 2007, que dentro del apoyo al capital emprendedor contempla la creación de un nuevo tipo societario llamado sociedades por acciones simplificadas. Es de destacar que esta ley, dictada durante el gobierno anterior, le dio mucho apoyo, aunque el nuevo gobierno no las apoya este tipo societario. Si bien la ley sigue formalmente vigente, en la práctica no le están dando predicamento a estas sociedades. Bueno, la sociedad por acciones simplificadas puede ser constituida por una o más personas humanas o jurídicas. Presten atención, las sociedades unipersonales ya no son solamente las sociedades anónimas SAU, que es la única dentro de la Ley General de Sociedades, sino también la SAS puede ser unipersonal también, pero con la misma limitación que tiene en cuanto a que una sociedad unipersonal no puede constituir ni participar a otra sociedad unipersonal. Y aquí una regla en que se parece a la sociedad de responsabilidad limitada o SRL, en que los socios garantizan solidaria y limitadamente a los terceros la integración de los aportes. Es una sociedad formal, tiene que estar constituida por un ente público-privado. La ley fija, el artículo 36, contiene instrumentos que es muy parecido al artículo 11 de la ley de sociedades.
Estas deben publicarse por edictos y después el instrumento debe inscribirse en el registro público. Estas sociedades deben inscribirse un plazo rápido que da la ley, si es que se adaptan al tipo, o sea, al formulario tipo que prevé el registro. Bien, para constituir y mantener el carácter de SAS no debe estar comprendida dentro de algunos casos de sociedad de fiscalización permanente que establece la Ley General de Sociedades, o estar controlada o participada por más del 30% de sociedades de este tipo. El capital se debe en parte de mis acciones, y acá sí hay un capital mínimo, pero la ley lo establece el capital mínimo en 2 veces el salario mínimo vital y móvil, que si no me equivoco actualmente está en 21.600 pesos el salario mínimo vital y móvil, o sea sería prácticamente 42.000, 43.000 pesos lo que pide la ley para formar una SAS. ¿Sí? La suscripción e integración de las acciones deben hacerse en las condiciones previstas en el instrumento, y tiene una regla parecida para la integración de los aportes en dinero de la sociedad anónima y la SRL, 25% como mínimo en el momento de la constitución, y el saldo no puede superar los 2 años, e igualmente los aportes en especie deben integrarse totalmente en el momento de la suscripción. Bueno, estos son los tipos. Bien, bueno. Recién veo la pregunta y paso a responderla. Paso primero nuevamente la contraseña de la asistencia. En la sociedad en comandita simple y por acciones hay 2 clases de socios. El socio comanditado es aquel que tiene su responsabilidad ilimitada, o sea, responde por las deudas sociales aún con su propio patrimonio, igual que el socio de la sociedad colectiva. El socio comanditario es aquel que limita su responsabilidad al capital que suscribe, nada más. Entonces, uno de los socios es responsabilidad ilimitada al comanditado. Y el comanditario es el que limita su responsabilidad al capital que suscribe. Esa es la diferencia entre los socios comanditados y comanditarios. Por eso ustedes van a ver los tipos societarios, algunos que tienen todos los socios responsabilidad ilimitada, colectiva, todos los socios responsabilidad limitada, SRL, sociedad anónima, y podemos agregar fuera de la ley de sociedad a la SAS, y tipos societarios que tienen 2 clases de socios, uno con responsabilidad limitada y otro ilimitada. Y ahí tenemos a las sociedades en comandita, tanto simples como acciones, y a la sociedad de capital industria, que tienen socios, por menos uno de cada tipo, con diferente responsabilidad. Uno es limitada y otro ilimitada. En lo que me pone la pregunta, aclaro una vez más, el comanditado responsabilidad ilimitada, se responde por la deuda societaria aún con su propio patrimonio personal, y el socio comanditario limita su responsabilidad a la capital que suscribe. Bien, ¿algunas otras dudas? Ninguna, ¿saben todo? Bien, bueno, sin perjuicio de ello, entonces, si no tienen otras dudas, no tienen otras inquietudes, nos estaremos viendo el próximo día jueves, recuerden, en la Perdón, primera... profesor. Sí. De contrato solamente hay PDFs, no hay otro tipo de texto. Solo están las diapositivas. Perdón, sí, no O hay sea, ningún un material. material de estudio Ningún sería. material. Ajá. Sí, no hay, vean ese material nomás. Ah, perfecto. Muchas gracias. Sí, es verdad, ese nos faltó en el tema de contrato. Bien, ahí entonces, recapitulando, para el control de lectura, unidad número 8, la parte general de contratos, contrato de consumo, contrato de obra y servicios, y la parte de sociedades, lo que vimos, la parte general de sociedades, los tipos en particular, y las SAS, las sociedades por acciones simplificadas, contenida en la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. Bueno, ¿algunas otras dudas? ¿Algunas otras inquietudes? Bien, bueno, entonces que tengan
Muy buenas noches, hasta luego, Dios mediante, nos vemos el día jueves, ¿no? Buenas noches, profesor. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego.